en Filipenses 2, versículo 15. Dice: para que nadie pueda criticarlos, porque ¿cuántos saben que somos objeto de críticas muchas veces? O sea, obviamente la gente siempre estará pendiente de cualquier error que nosotros cometamos para criticarnos. Ay, este no es que es hijo de Dios, no dice que es cristiano. Y dice la Biblia: para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Y ojo con lo que dice: y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Ojo con lo que dice el Señor. Dice: ustedes viven en un mundo lleno de gente perversa y corrupta, y por eso necesito que brillen como luces radiantes en ese mundo perverso y corrupto. Hay una historia, pongamos la siguiente imagen, por favor. Es muy conocida, es una leyenda, dice así: se llama La serpiente y la luciérnaga. Usted sabe que la luciérnaga emite esa luz, brilla. Y dice, cuenta la leyenda que una vez una serpiente empezó a perseguir a una luciérnaga. Esta huía rápido de la feroz depredadora, pero la serpiente no pensaba desistir. Huyó un día y la serpiente no desistía. 2 días y nada. Al tercer día, la luciérnaga paró y, fingiéndose exhausta, dijo a la serpiente: espera, espera, me rindo, pero antes de atraparme, permíteme hacerte unas preguntas. La serpiente le respondió: no acostumbro a responder preguntas de nadie, pero como te pienso devorar, puedes preguntarme. La luciérnaga le preguntó: ¿pertenezco a tu cadena alimenticia? Y le dijo: no. ¿Te hice algún mal? No. Entonces, ¿por qué quieres acabar conmigo? Y la serpiente respondió: porque no soporto verte brillar. Qué tremendo, ¿verdad? No soporto verte brillar. ¿Sabes que la Biblia nos llama a nosotros a brillar como hijos de Dios, la luz de Dios, a llevar una vida diferente, a mostrar la luz de Cristo? Pero hemos de saber que así como en esta historia tenemos una serpiente y tenemos alrededor de nosotros muchas personas, muchas situaciones que no soportan vernos brillar la luz de Dios. Y quiero que miremos la historia de una luciérnaga llamada Esteban en la Biblia. Eso está en el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 5. Este es un hombre excepcional de la Biblia, un siervo de Dios que fue perseguido precisamente por brillar. Dice la Biblia en Hechos capítulo 6, versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, que era un varón lleno de fe y lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo. Cuando usted lee el contexto de esto, se da cuenta que había una gran necesidad en la iglesia de personas
que sirvieran al Señor, porque había una gran multitud de personas que ellos atendían, que alimentaban. Entonces dijeron: necesitamos encontrar unas personas en la iglesia que puedan servir al Señor. Como en toda iglesia necesitamos personas que sirvan al Señor, y muchos quieren servir al Señor, pero la pregunta es: ¿a quién escogemos para servir al Señor? Y cuando ellos estaban en el proceso de escoger a unas personas para servir a Dios, escogieron unas personas que brillaban. ¿Que brillaban? ¿Por qué brillaban? ¿Por sus talentos? No, porque hay gente que tiene mucho talento y ese es el brillo de su vida. Por su capacidad, tampoco. Lo que dice es que Esteban brillaba porque era un varón lleno ¿de qué? De fe. Dice: varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Dios quiere que nosotros brillemos en este mundo por ser personas llenas ¿de qué? De fe. Que cuando la gente te vea en ti una persona llena de fe, una persona que le cree a Dios. ¿Eres una persona llena de fe o llena de argumentos, de dudas, de temores? ¿O eres alguien lleno de fe? Dios quiere que brilles por tu fe. Primera característica de Esteban: era un varón lleno de fe. Segundo, dice que este varón estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos estamos llenos del Espíritu Santo? La Biblia dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Y compara a una persona llena del Espíritu Santo a una persona llena de vino. ¿Por qué? Cuando una persona está llena de vino o de una bebida alcohólica, ¿se reconoce fácilmente? No, ¿se reconoce un borracho o no? ¿Cómo usted reconoce un borracho? ¿Por qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué es lo que usted ve que dice está borracho? Por su olor. ¿Por qué más? Esa. Por la forma en que ¿qué? En que anda. Un borracho anda mal. Por la forma en que habla, por la forma en que se comporta. Entonces, cuando uno está lleno de una bebida alcohólica, eso altera su comportamiento. Y dice el Señor: no se embriaguen con vino, sino llénense del Espíritu Santo. Porque cuando alguien está lleno del Espíritu, también eso le va a cambiar su manera de andar, su manera de hablar, su manera de comportarse, su manera de hacer negocios, su manera de reaccionar, su manera de tratar a las personas. Y por eso, cuando ellos necesitaban escoger a alguien, dijeron: busquemos a alguien que brilla. Que brilla, ¿por qué? Porque está lleno de fe, porque está lleno del Espíritu Santo. Este era Esteban. Ahora, versículo 8. Y Esteban, lleno ¿de qué más estaba lleno? De gracia y lleno de poder. ¿De qué estaba lleno? ¿De qué? De gracia y de poder. Mire lo que debe hacer brillar a alguien: su fe, la llenura del Espíritu Santo, gracia y poder. Y note que siempre dice lleno. Estaba lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de
gracia, lleno de poder. ¿Cuántos estamos llenos de gracia? O sea, ¿cuántos hemos recibido la gracia de Dios? ¿Qué es la gracia? Es un favor inmerecido. Y cuando yo soy una persona que estoy lleno de gracia, que reconozco que todo lo que soy es por la gracia de Dios, pues también tengo gracia para con los demás. No estoy juzgando a las personas, señalando, mandando a la gente al infierno, porque estoy lleno de ¿qué? De gracia también para las almas que necesitan de Dios. Esteban estaba lleno de gracia y estaba también lleno de poder, de tal manera que dice la Biblia que hacía grandes ¿qué? Prodigios y señales entre el pueblo. Esteban era una antorcha encendida en este mundo, un hombre, una luz de Dios que brillaba, pero brillaba no por su ropa, por su cara, por sus talentos, por su habilidad, no, brillaba porque estaba lleno de Dios. Ahora, como él era una luciérnaga que brilla, pues fíjese lo que pasa en el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Se levantaron ¿a qué? Disputando con Esteban, porque recuerden que al enemigo no le gusta cuando alguien brilla, como lo aprendimos hoy en esa leyenda. ¿Por qué me persigues? Porque no soporto verte brillar. Bueno, pues la gente no soportaba ver brillar a Esteban. Y los primeros que se le levantaron no fueron los mundanos. ¿Quiénes se le levantaron? ¿De la qué? De la sinagoga. O sea, estamos hablando de gente religiosa, ¿cierto? Fíjese usted que los principales enemigos de Jesús, ¿quiénes fueron? Los religiosos. La gente que conocía la escritura fueron los más enemigos de Jesús. Y fíjense que este hombre que estaba lleno de poder, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de gracia, se levantan los religiosos para disputar con él. Porque déjeme decirle que lastimosamente hay mucha gente en las iglesias que son religiosos pero que no brillan. ¿Listo? Son religiosos pero no brillan. Es más, no encienden a nadie, lo único que hacen es apagar a otros. Los apagan en vez de encenderlos para Cristo. Ellos quieren condenar a todo mundo, no quieren ganar a nadie. Apagan pero no brillan. Los religiosos querían apagar la luz de Esteban y se levantaron para disputar. Pero, versículo 10, que dice: pero no podían ¿qué? Resistir ¿a qué? A la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. ¡Wow! ¡Qué tremendo! O sea que este hombre estaba, a ver, síganme, hablamos de 4 cosas. Estaba lleno de ¿qué? Lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia, lleno de poder y lleno de ¿qué? De sabiduría. ¿Cuántos tienen sabiduría de Dios? Eso es lo que Dios quiere, que nosotros brillemos,
que cuando la gente te vea diga: esta es una persona sabia. Oye, mira con el espíritu con que habla. Los otros le hablaban con religión, pero él les hablaba con sabiduría y con espíritu. Dígale al Señor en esta hora, dígale: Señor, yo quiero sabiduría y yo quiero hablar con tu espíritu. Y dice que no le podían ¿qué? Resistir. No se podían oponer a la palabra del espíritu que había en Esteban. Entonces, ojo, como no podían contra una luz de estas, dice el versículo 11: entonces persuadieron a unos hombres para que dijeran ¿qué? Mentiras acerca de Esteban. Contrataron unos ociosos para que dijeran mentiras de Esteban. Y ellos declararon: nosotros lo oímos blasfemar contra Moisés y hablar contra Dios. Mira cómo es el enemigo, cómo quiere apagar. No soportan verte brillar. Y esto, versículo 12, estas mentiras, esto provocó a la gente, a los ancianos y a los maestros de ley religiosa. Así que ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron con él? Lo arrestaron y lo llevaron ante el concilio. La serpiente por fin logró atrapar la luciérnaga y la arrestó. Y se la llevó para que la juzgaran en el Concilio Supremo, donde estaban las máximas autoridades religiosas. Pero mire lo que dice el versículo 15. Wow, mire eso. En ese momento, todos los del Concilio Supremo fijaron la mirada en Esteban. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su cara comenzó ¿a qué? A brillar como la de un ángel. Wow. ¿Se da usted cuenta el poder de Dios? ¿Cuántos quieren el brillo de Dios? No, pero yo retrocedo. ¿Cuántos quieren el brillo de Dios? Mire, dice que el concilio, una gente lo empezó a ver, su rostro comenzó a brillar más. Ellos no soportaban verlo brillar. Dice que su rostro brillaba como el de un ángel. Y los líderes, versículo 54, judíos, ¿qué hacían? Se enfurecieron porque él les empezó a predicar la palabra. Les empezó a predicar la palabra. ¿Y cuántos saben que la palabra produce algo? ¿Cierto que sí? Cuando alguien predica la palabra, hay dos reacciones: o la gente se enoja o la gente cambia y se arrepiente. ¿Cierto? Hay veces que la gente se enoja porque dice: ay, me la están tirando, el pastor me la está tirando a mí. Una señora invitó a una mujer a la iglesia hace tanto tiempo, y la señora se paró y salió brava, enojada. Y claro, cuando me di cuenta, estaba enojada que porque la amiga que la había traído le había contado toda la vida al pastor, y que el pastor se la estaba tirando delante de todo el mundo, y salió enojada. Mira, cuando uno se para aquí, uno no se para a tirarle nada a nadie, hermano. Es el Espíritu que habla y habla para causar algo en ti, en mí. Es una espada. La Biblia dice que la palabra es una espada de doble filo que penetra. Amén. Entonces, cuando él empezó a predicar, dice el versículo 54, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia, ¿qué le mostraban?
¿Le mostraban qué? Los puños. ¿A cuántos les ha mostrado los puños? Yo me acuerdo cuando yo era de esos niños gallina en el colegio, de los gallinas. Yo nunca fui peleonero, fui siempre una gallina. Y ya estaban los niños peleoneros en el colegio. Y yo me acuerdo que un día uno me hizo así, vea. No, hermano, yo no me pude volver a concentrar. Yo me puse nervioso. Yo me fui detrás del profesor cuando salimos. Cuando vi a mi mamá ahí en la puerta, me le tiré y cogí a mi mamá y ahí sí lo miraba yo así. Pero dice la Biblia que a Esteban le mostraban los puños. O sea, ¿por qué lo odiaban tanto? ¿Por qué? Ojo, porque no soportaban verlo brillar. Versículo 55, mire esto. Pero Esteban, lleno de ¿qué? Del Espíritu Santo, fijó la mirada en ¿dónde? Escúcheme, amado. Cuando la gente te esté acusando, cuando la gente te haga la guerra, cuando te estén persiguiendo por causa de lo que sea, en vez de ponerte a pelear, fija tu mirada en ¿dónde? En el cielo. Y cuando él miró al cielo, vio la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Y dice, y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Cuántos quieren ver eso? Wow. Él mira al cielo y se le abren los cielos y ve a Jesús a la derecha del Padre. Y dice el versículo 56, les dijo, miren a eso que le estaban poniendo los puños así, que estaban llenos de odio, de rencor. Les dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Wow, sí, dale el aplauso. Él dijo, ustedes me están atacando a mí, pero en el momento entre más me atacan, más veo la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entre más te ataquen, más vas a ver la gloria de Dios. Y dice, entonces ellos ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Se taparon los oídos. O sea, mire lo que es una luz encendida. Se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. ¿Y qué hicieron? Y se lanzaron sobre él como serpientes y lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a tirarle piedras, a apedrearlo, porque no soportaban verlo brillar. Comenzaron a apedrearlo sus acusadores, se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que después se convirtió en el apóstol. El apóstol Pablo le tocó ver a ese muchacho brillando y le pusieron eso. Yo creo que al apóstol Pablo se le quedó esa imagen ahí, ver ese muchacho siendo apedreado, golpeado, pisoteado, porque no soportaban su luz. Dice, le pusieron las ropas ahí. Mire la imagen. Eso fue lo que pasó. No soportaban verlo brillar. Ahí estaban tirándole piedra, enojados, con ira. Y ese hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de sabiduría, lleno de palabra de Dios. Y dice la Biblia que mientras que lo estaban apedreando, ¿qué hizo él? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Oró. En los momentos más difíciles de tu vida y de mi vida, ¿qué hay que hacer? Orar. ¿Por qué brillas? Porque eres una persona
que en el momento más difícil, ahí estás de rodilla. Lo estaban apedreando y él, en vez de vengarse, en vez de gritar, en vez de pelear, se puso a orar. Y mientras que lo apedreaban, Esteban oró y dijo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Usted sabe lo que es uno estar recibiendo pedradas. ¿Será que duele eso o no? Eso debe ser una muerte, pero violenta. Y mire esto, fin de la historia. Luego cayó de rodillas, ¡pa!, y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios murió. Wow, murió brillando el perdón de Dios. ¿Sí o no? ¿Cuál fue sus últimas palabras? ¿Palabras de qué? ¿De ira? Palabras de perdón. Señor, perdónalos por lo que están haciendo conmigo. No les tengas en cuenta este pecado. Imitó a su Señor: Padre, perdónalos porque no saben. O sea que tú y yo brillemos por el perdón. Ay, que venga y me lo diga de frente. No, no se trata de eso. Que si es tan hombre, que venga. No, hermano, brillemos el perdón, el amor de Dios. Eso es lo más poderoso que hay. No los castigues por este pecado, Señor. Y con estas palabras en sus labios murió. Miren lo que es la vida de Esteban: una luciérnaga que murió perseguida porque no soportaban verlo brillar, pero murió hasta el último día de su vida, hasta el último aliento de vida, murió brillando. ¿Cuántos quieren terminar esta vida brillando? Diga conmigo: Señor, yo quiero terminar esta vida brillando. Algunos brillan pero por su ausencia, brillan pero por lo malo que hacen. O sea, terrible, ¿no? Que brillemos verdaderamente. Por eso dice el Señor en Mateo 5:16, para ir terminando: así brille vuestra luz delante de todos, así como Esteban. Que ustedes sean llenos de fe, que ustedes sean llenos del Espíritu Santo, que ustedes sean llenos de gracia, que ustedes sean llenos de poder, que sean llenos de sabiduría, que sean llenos de oración, que sean llenos de perdón por sus enemigos. Así brillen su luz delante de todos, para que ellos puedan ver sus buenas obras. Dios quiere que brillemos por nuestras buenas obras, que hagamos acciones que muestren a Dios. Amén. Y dice la Biblia: y para que la gente alabe a su Padre que está en el cielo. Yo creo que la muerte de Esteban impactó la vida del apóstol Pablo, porque a él le tocó ver cómo lo mataron y cómo le pusieron las ropas en sus pies. Y él después se convirtió en un hombre tremendo. Y yo creo que Esteban fue la semilla para que aunque se apagó ahí, entró en el corazón de Pablo para convertirse en un siervo de Jesucristo que estuvo dispuesto a dar la vida por Jesús. Amados, cuando nosotros brillamos la luz de Dios, eso va a impactar las vidas, va a impactar tus hijos, tu familia, las personas a tu alrededor. Brillar por nuestras buenas obras. Y en el último versículo
2:15 de Filipenses, para que nadie pueda criticarlos, lleven una vida limpia e inocente. Que tengamos vidas limpias. Amén. Vidas limpias. No somos perfectos, tenemos errores, pero que tengamos vidas reales, transparentes, limpias, como corresponde a hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Y dice la Biblia, y brillen como luces radiantes, como luciérnagas. Brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Claro, cuando yo era un borracho, un vicioso, consumía drogas, me acostaba con prostitutas, esa fue mi vida antes. Pues mucha gente estaba contenta, pero cuando yo me convertí a Dios, muchos empezaron a decir, vea, le lavaron el cerebro, se volvió un fanático, se volvió un aleluya, un pandero. La gente no soporta verte brillar. Te van a criticar, te van a decir un poco de, claro, ahí estás llevándole el dinero al pastor. Sí, pero cuando llevabas el dinero a la discoteca, te lo gastabas en marihuana, en bazuco, te lo gastabas con prostitutas, te lo gastabas, nadie te decía nada. Mira cómo es de tremendo el mundo odia verte brillar. Nos critican porque amamos a Dios, porque creemos lo que dice la palabra, pero no importa, porque esto es un mundo que el Señor dice está lleno de gente perversa y corrupta. Amén. Pero dice el Señor, ustedes brillen como luces radiantes. Amén. Aunque el enemigo no soporte verte brillar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dele un aplauso fuerte al Señor. Póngase de pie un momento, por favor, y oremos al Señor y digámosle, Padre, muchas gracias te damos, Dios, por esta preciosa noche, Señor. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos has regalado en esta noche de adorarte, de cantarte, de predicar tu palabra, de recibir un mensaje. Y Señor, queremos hoy aceptar el desafío que tú nos das. Hoy tú nos dices, yo quiero que ustedes brillen, yo quiero que ustedes sean la luz de Dios. Yo quiero que ustedes brillen. ¿Y qué tal si hoy tú y yo le decimos, Señor, yo quiero ser esa luz? Dile, Señor, yo quiero estar lleno de fe. Levanta tus manos al Señor y dile, Señor, lléname de fe, aumenta mi fe, lléname de fe. Yo quiero estar lleno de fe. Quiero creer que la gente vea en mí a alguien de fe, que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar de la oposición, sigo creyendo. A pesar de la adversidad, sigo brillando. Levante sus manos y dígale, Señor, hoy yo quiero pedirte que me llenes del Espíritu Santo. Lléname del Espíritu Santo. Pídele al Señor que te llene hoy con su Espíritu. Dile, Señor, lléname de tu Espíritu. Señor, dame la fuerza. Lo que yo no puedo, he intentado en mis fuerzas, pero no puedo dejar vicios, no puedo dejar situaciones. Claro, no puedes, porque el Señor dice que no es con tus
tus fuerzas, sino que es con su Espíritu. Pero cuando tú le pides al Señor que te llene con su Espíritu, tú vas a vencer la tentación, tú vas a vencer ese vicio, tú vas a vencer cualquier adversidad. Dile: Señor, lléname del Espíritu Santo. Dile: Señor, lléname de gracia. Yo quiero ser alguien lleno de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Dile: Señor, lléname de poder, porque tu palabra dice que el reino de los cielos no consiste solamente en palabras, sino en poder. Dile: dame poder para vencer, para avanzar, para vivir como cristiano. Dile: Señor, lléname de sabiduría. Hazme una persona sabia. Dame sabiduría, y que cuando yo hable palabras del Espíritu, hable con sabiduría, y que nadie pueda contradecir esa llenura de sabiduría que tú das a mi vida. Dile: Señor, lléname de oración. Ayúdame, Señor, a que en los difíciles momentos yo pueda orar, a que en los momentos de adversidad, de ataque, yo pueda ser como Esteban, mirar a los cielos y ver la gloria de Dios. Dile: Señor, yo quiero ver la gloria tuya en los cielos, en mi vida, en mi familia. Dígale: Señor, yo quiero ver la gloria de Dios en mi vida. Y dile: Señor, lléname de perdón. Si hay enemigos, si hay gente que me ha hecho la guerra, si hay gente que ha querido apagar mi luz, Señor, hoy te pido como Esteban, perdónalos. Perdónalos, Señor. No quiero tener venganza, rencor, resentimiento. Quiero, Señor, que me des perdón en mi vida. Y dile: Señor, yo quiero ser lleno de buenas obras. Que mi vida sea de acciones, que brille la luz de Dios y que la gente te alabe al ver tu luz en mi vida. Y dile: Señor, yo quiero tener una vida limpia. El Señor dice: lleven una vida limpia para que puedan brillar en medio de una generación perversa. La gente podrá decir muchas cosas, pero saben que tú tienes una vida limpia con el Señor. Dile: Señor, si estoy sucio hoy, yo te pido perdón. Y dile: Señor Jesús, entra en mi vida, lávame con tu sangre, límpiame de mis pecados, dame un nuevo comienzo, un nuevo despertar, una nueva vida en ti. Y Señor, ayúdame a, como Esteban, a morir brillando, a brillar hasta el último día de mi vida, aunque no soporten ese brillo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Iglesia Casa de Paz, que el Señor bendiga tu vida, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que Dios ponga en ti paz, tenga de ti misericordia, haga resplandecer su rostro sobre ti, y que el brillo de Dios esté sobre todos nosotros, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice fuerte: amén y amén. Un aplauso. Aleluya. Un beso. Dios le bendiga.